Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por ver este video. Bueno, en este video ustedes van a encontrar cómo es que yo explico en el curso que estoy dictando, que es de Databricks o sea, la especialización de Databricks para rendir el examen de Data Engineer Professional. Entonces, bueno, en esta primera parte lo que ustedes van a encontrar es cómo manejar correctamente la carga de un proceso en near real time usando la tecnología o el framework de Spark Structure Streaming. ¿Ok? Bueno, van a ver cómo es que realmente se usa el checkpoint, cómo se interactúa con el checkpoint y cómo podrías hacer un restore en una tabla delta, ¿no? En caso de mitigar algún incidente o algún error que uno pueda tener en producción. ¿Ok? Entonces le dejo con la primera parte. Vamos a hacer ahora es lo siguiente. O sea, mira. El flujo completo, en realidad, en un flujo de streaming, sería lo siguiente, ¿no? Este sería tu tópico de Kafka, ¿ok? Un tópico X de Kafka, ¿ok? Los que consumen, o sea, perdón, los que producen la data, se les conoce como, los que escriben en el tópico, los que guardan la data, los registros, se les conoce como producer. ¿Por qué? Porque están produciendo mensajes en el tópico. Entonces, esos producers vendrían a ser las APIs. ¿Ok? Las APIs o cualquier cosa que le esté escribiendo al tópico, ¿ya? Pero es una API o lo que fuera, ¿ya? Y quienes sacan la información o los que recolectan la información se les conocería como consumer, ¿ok? ¿Por qué? Porque están consumiendo la información, ¿no? Y en este caso, ¿quién va a consumir la información? Vendría a ser Databricks, ¿no? El que va a consumir, ¿cierto? Y al final de todo, lo vas a guardar en una tabla, ¿no? En una tabla, para que se quede ahí permanente. Lo que pasa es que el tópico en realidad, o perdón, sería Kafka en realidad, almacena información y almacena registros, pero como es de forma temporal, ya no es que en Kafka, en un tópico, se va a quedar como que de forma permanente, ¿no? Aquí tú le puedes decir que solamente su tiempo o vida útil podría ser 7 días, ¿no? Entonces, después de los 7 días, simplemente lo que enviaste o lo que se encuentra acá va a desaparecer. Entonces, por esto es que tú necesitas recolectar esa información que va llegando el tópico, ¿ya? Entonces, bueno, por aquí tenemos APIs, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, yo tengo una API para enviarle o para golpear el tópico y enviarle registros. Por ejemplo, le vamos a enviar 1000 registros, ¿ok? Me pasé acá, era 1000. 2000 registros, 5000 registros. Y ustedes van a ver que esto automáticamente, obviamente en Near Real Time, llega hacia Databricks, ¿ok? Y ahí vamos a ir, por ejemplo, jugando con el checkpoint, vamos a ir haciendo cosas, ¿ya? Entonces, siéntense en total libertad de preguntar con confianza. Vamos a, bueno, aquí me confundí. Entré al que no debía. Ya, vamos a abrir nuevamente el community. También voy a entrar al conference, ¿ya? Mm, ya, conference. Chin, 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 chin. Ya, y aquí vamos a crear un tópico. Ya tengo un clúster, ya creo. Sí, tengo un clúster. Y vamos a crear un tópico, ¿ya? Pero antes de esto vamos a pedir, creo que no me sé la contraseña. Vamos a pedir un key más, ¿ya? Para poder conectarnos. Vamos a poner next. Vamos a poner acá, ok, account, keep database. Ya. Vamos a copiar esto porque si no voy a tener que volver a copiar. Simplemente este sería el secret. Ya. Y luego cambiamos por el key. Super. Vale. Tienen consultas con confianza, no hay problema. Yo una consulta. Ujú. Ahí, las llaves tú estás poniendo en duro nada más, ¿no? Sí, en este caso sí. Pero la configuración, por ejemplo, si quiero utilizar el scope de Databricks, porque creo que ahí también puedes utilizarlo con el keyboard, ¿también se podría hacer o un poquito cambia la configuración en ese caso? No. Después cuando lleguemos al Enterprise lo vamos a cambiar con Ah, los ya, scopes. ok. Ajá. Ya, bacán, bacán, bacán. Chévere. Ya, entonces, no, ya cambié esto nada más. Y luego el tópico que no me sé cómo se llama. Vamos a poner ya. El esquema tampoco no lo necesito por ahora.
Vamos a entrar aquí. Ya este es el API, por ejemplo, que yo uso para enviarle registros. Ya vamos a darle run. ¿Ok? Ah, ojo que acá también tengo que cambiar el YAML, porque es otra contraseña, ¿no? Entonces, creo que esto sí está bien. No, mejor le cambio para evitarnos problemas. Esto básicamente se va a conectar igual al tópico que vamos a crear ahora y le va a enviar, ¿no? Tramas. Y nosotros con este código que tenemos acá vamos a rescatar esas tramas y lo vamos a guardar en una tabla. Porque si no se va a desaparecer, ¿no? Con el tiempo. Ya, entonces esto, cambio el servidor también. Servidor. Hay varias herramientas, por ejemplo, en el mercado que te permiten probar gratis. Por ejemplo, MongoDB también tiene su cloud gratis. Y obviamente Confluent también, Pino también, que son otra tecnología de streaming, también te deja trabajar. Entonces eso nada más necesitamos cambiar. Luego voy a crear un tópico, que no sé cómo se llama ahora. Creo que se llama Database Data Engineer. Ahora lo validamos, ¿ya? Pero le vamos a dar run para que esto vaya aprendiendo. Entonces, para que el API, o sea, para yo usar la API, necesito Postgres, ¿no? Pero Postgres, digo, Postman. ¿Ok? Para poder enviarle un request, ¿no? Entonces, vamos a entrar a Postman también. Vamos a darle a low. Un segundo. Sí, a ver. Ya. Entonces, por acá debo tener acá está, miren, Kafka Request. Entonces yo apunto al taller 01, ¿no? Al pad de taller 01, lo voy a buscar acá. Y ahí está. Ah, y el tópico que tengo que crear es este, miren, Database Data Engine. Entonces simplemente vamos un ratito al Confluent. Esto me ha botado, vamos a dar reload. Vamos a hacer un ratito al Confluent. Vamos a crear un tópico nuevo, ¿ya? Ah, ¿dónde está para crear un tópico? Acá. Tópico 1. Vamos a crear con default. Ya. Skipeamos esta parte, ya, y entonces en este tópico yo debería empezar o cuando yo escriba, deberían empezar a llegar tramas, ¿no? Vamos a hacer un test, ¿ya? Vamos a usar el Postman y vamos a enviarle solamente 10 registros, a ver si llega. ¿Sí? Todavía no está interactuando Kafka, dice que está Success, entonces acá deberían llegar 10 registros, ahí está. Entonces, de esta forma nosotros vamos a testear nuestro flujo en streaming. Ya vamos a enviarle 1000, 2000 y ustedes mismos van a ser testigos de cómo Databricks se comporta. Esto también, obviamente, tenemos que cambiar el tópico, ¿no? Porque es otro tópico. El que estamos usando es este nombre de acá. Entonces, simplemente lo cambiamos acá. Todo este código de acá ya lo conocen. Entonces, no tengo que explicarles nada. Tópico, server. Bueno, el casteo ya saben porque el valor llega en binario, ¿no? Este también, el checkpoint, recuerden que es para... Vamos a ver este resultado también. Ya vamos a ir a cuando lo cree, nos vamos a dirigir para ver qué es lo que está poniendo, ¿ya? Ya tenía otro acá, catálogo. Y acá, no sé cómo cambiarle, quitarle este. Vamos a poner este, ya ahora sí. Ya, entonces simplemente voy a ejecutar este código, porque creo que debería estar bien. Vamos a ejecutar, ¿ya? Y bueno, me faltó la tabla, ¿no? Vamos a poner acá. John, el Vamos a Confluent hacer... es de pago. No, el Confluent tiene su versión gratuita, así que podemos Ah, crear ya. una cuenta. Ujú. Como yo ya no tengo la versión gratuita, bueno, a mí me llega $1, $2, pero no es mucho, ¿no? Con tal de probar. Pero Claro, sí, hay una gratuita que da como $200. Ustedes lo pueden probar sin ningún problema. Entonces, esto de acá, vamos a ver. Ah, ya, cuando tú trabajas también con Spark Extractor Streaming, el output cambia. Si se dan cuenta, el Spark Extractor Streaming, cuando uno le pone Processing Time, lo que espera es que el clúster esté encendido 24/7, ¿no? Porque cada 5 segundos lo va a ejecutar y va a escanear la data, ¿no? Por lógica. Entonces, este clúster siempre va a estar prendido, ¿ok? Y como siempre va a estar prendido, no, entonces el consumo va a ser mayor, ¿no? Porque está encendido. Pero, por ejemplo, en Databricks, lamentablemente, no hay una forma que tú le pongas rangos al workflow, ¿no? Para que le digas, oye, quiero que tú funciones en los picos donde la gente esté interactuando, ¿no? Los usuarios, por ejemplo, no sé, de 5 de la mañana o 6 de la mañana hasta la 1, por ejemplo. Y ya, entonces esas 4 horas de diferencia lo puedes tener apagado. Y te ahorras un poco de dinero, ¿no? En base a los DBUs que cobran. Esa funcionalidad todavía no hay, pero espero que en algún momento lo vayan a crear.
Entonces, miren, aquí el proceso ya está ejecutando. Entonces, como nosotros les pusimos que recolecte la data cada 5 segundos, lo que va a hacer es que cada 5 segundos Databricks se va a conectar a Confluent para recoger lo nuevo. Ahora, por ejemplo, yo entiendo que ya cargó registros. Vamos a ver ya si llegaron algunos registros. Aquí deberían estar los 10 registros. Miren. Ya, ahí están, por ejemplo, los 10 registros, pero a ver, ¿por qué no están con el casteo? Ah, acá me faltó poner el casteo correcto, ¿no? Vamos a interrumpir esto y, por ejemplo, vamos a agregar el cast, pero al value, ¿ya? Porque el key no me importa. Vamos al value, ¿ok? Ahora, yo, por ejemplo, aquí le puedo cambiar de tabla. Vamos a cambiar de tabla, Professional 2, ¿ya? ¿Ok? Y acá, por ejemplo, va a pasar algo en lo que ustedes también les va a ayudar para que entiendan un poco cómo funciona el checkpoint, ¿ya? Por ejemplo, todo está igual, ¿no? Solamente cambié el casteo y cambié el nombre de la tabla, ¿no? Quiere decir que va a crear otra tabla. Pero, vean cuando vayamos a la tabla, miren. Aquí, por ejemplo, se van a dar cuenta que la tabla está creada como tal. Está creada, pero no tiene registros. No tiene ni un registro, ¿no? ¿Y esto por qué crees que, o por qué creen que pasa, o que sucede? Y mientras tanto voy a ir al checkpoint, ¿ya? FS, FileStore, es este FileStore. ¿Por qué cree que no ha llegado data a nuestra nueva tabla? ¿Alguna idea? Streaming, checkpoint, este es Kafka, creo. No, professional, ya. Acá, por ejemplo, mira, esa es la ruta del checkpoint, ¿ok? ¿Alguna idea de por qué no llegó data o no llegó la data a nuestra tabla professional 2? No, muy bien. Ya, lo que sucede es que cuando nosotros corrimos con el anterior código, ¿verdad? Lo que pasó es que nosotros ya guardamos los registros en realidad. O sea, en el Confluent hay 10 registros, ¿no? Pero estos 10 registros ya fueron escaneados por el checkpoint. Entonces, para el checkpoint no ha pasado nada nuevo o no ha llegado ni un registro nuevo. Por ende, en nuestra tabla nueva no se guardó nada. Los 10 registros fueron escaneados, pero se guardaron en la anterior tabla que están acá. ¿Ok? Entonces, acá hay dos opciones. O lo obligas al checkpoint a que empiece desde el paso cero, o simplemente cambias el checkpoint. Cambias por otra ruta para que vuelva a empezar, ¿no? Entonces, lo más fácil y lo más práctico es, o lo que todos hacen es lo siguiente, mire. Interrumpen acá, ¿ok? Y vamos a ponerle el checkpoint 2, ¿ya? Y aquí de pasado vamos a ver algo interesante también, que son los logs, ¿ok? Vamos a esperar acá un segundo. Y bueno, estaba esperando que acabe, pero esto no acaba. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, como es un nuevo checkpoint, para ese checkpoint, para esa carpeta, no registró nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora registra todo, ¿no? Porque empieza desde cero, ¿no? No hay nada en esa ruta, ¿ok? Entonces, aquí están los 10 registros que enviamos. Otra cosa, en un proceso normal, tradicional, que se está ejecutando 24 horas al día, ¿ok? Esto de acá se va a ejecutar cada 5 segundos, ¿ok? Y hay momentos, por ejemplo, cuando tú haces un pase sobre ese mismo streaming y tú modificas algo, a veces somos humanos, ¿no? Y podemos malograr el streaming, ¿ok? Podemos hacer un pase a producción erróneo. Entonces, para eso, en cada pase a producción, siempre tienes que guardarte en qué offset o en qué posición se ha quedado, ¿ok? ¿Desde qué momento vas a volver a ejecutar? Entonces, aquí, por ejemplo, a lo que voy es, ¿en qué posición me he quedado? Bueno, aquí, bueno, te has quedado en la posición 9, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que haces un pase y cambias o haces una reingeniería, ¿no? De tu streaming y cambias algunas cosas y te das cuenta después de 6 horas. Entonces, si no has guardado en qué posición te has quedado, no vas a saber desde dónde volver a arrancar o iniciar otro checkpoint. ¿Ok? Entonces, obviamente,
a veces no se guarda el offset o algunos streaming no te dan este registro como tal. Si no te dan ese registro, aquí en los logs, si ustedes abren acá hay una parte que dice raw data. Aquí en el raw data también te dice en qué posición se ha quedado. Vamos a ver, miren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y aquí está, miren, el latest offset o el end offset, ¿ok? Esto de acá, estos tres de acá te dicen de dónde debería empezar, ¿ok? Recuerden que te dice, siempre te va a decir desde dónde tienes que comenzar, no dónde se ha quedado. O sea, el último que ha leído es la posición 9, ¿no? Entonces, donde debería comenzar el siguiente checkpoint es en la posición 10, ¿ok? Entonces, siempre en los logs del checkpoint, siempre vas a encontrar la posición en donde deberías empezar para el siguiente checkpoint, ¿ok? O sea, ok, el problema de los streaming que hay que tener cuidado es lo siguiente. Mira. Cuando ya tú tienes un flujo bonito, ¿no? Entre Kafka, que ahí tienes tu cola de Kafka y tienes tu tabla en streaming, ¿no? Esto de acá está corriendo en streaming, ¿verdad? Y esto de acá se alimenta en un checkpoint, por ejemplo, en un checkpoint 0,1, ¿ok? ¿Qué pasa si por un pase o algo o X, tú dañas el proceso? Tú dañas el proceso, ¿ok? Pero el checkpoint va a seguir guardando los registros, como nos pasó hace un momento, ¿no? Dañamos una columna y teníamos que volver a cargar el checkpoint o cambiar el checkpoint, ¿ok? Entonces, muchas veces tenemos que cambiar este checkpoint, pero aquí hay que tener cuidado. ¿Qué pasa si tú cambias el checkpoint? Lo que tú vas a hacer es, al generar un nuevo checkpoint, ¿ok? Al generar un checkpoint versión 2, lo que tú vas a obligar a tu proceso es que empiece desde el inicio, o sea, de la posición 0. Aquí, por ejemplo, en Kafka, tú ya pudiste haber cargado 10 millones, por ejemplo. Y al cambiar el checkpoint, lo que vas a obligar es que empieces desde el punto 0 o desde el inicio. ¿Ok? Para eso, cada vez que ustedes usen el streaming, siempre guarden en qué posición se han quedado. Siempre, el 10. Por ejemplo, si tu última carga, cuando tú pausaste, si hiciste el pase, tienes que guardar la posición, sí o sí. ¿Por qué? Porque si tú haces algo mal en el pase, tienes la capacidad o tienes la posibilidad de cambiar el checkpoint, pero al checkpoint obligarle de que empiece de la posición que te has quedado. Entonces, no vuelves a reprocesar todo de cero, ¿no? Sino desde donde te quedaste. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que entiendan. Miren, ya. Imaginen que yo me quedé acá bueno, nos quedamos en la posición 10, ¿ya? Vamos a poner acá. Me quedé offset 10, ¿verdad? Recuerden. Y yo le voy a agregar 5 registros más acá. Vamos a agregar 5 registros más, ¿ya? Vamos a mandarle solamente 5. De ahí le mandamos más registros, ¿ya? Ya enviamos 5. Entonces, esos 5 registros ya llegaron al tópico y deberían llegar en breve por ejemplo, a nuestra tabla, ¿no? Que ya están acá. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ese pase que hicimos, lo dejamos correr 6 horas, 7 horas, y después de 8 horas nos dicen, oye, está mal lo que has cargado. ¿Qué tendrías que hacer? Hacer un rollback, ¿verdad? Entonces, para hacer un rollback, tienes que hacer dos cosas. Cambiar el checkpoint, ¿verdad? Para que vuelvas a empezar. Porque si no, ¿cómo vas a recuperar esa data que está mal? De acá, simplemente cambiamos el checkpoint a una versión 3. ¿Ok? Pero al cambiar el checkpoint, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar desde la posición 0, ¿verdad? Desde el inicio de los tiempos. Y si hay mucha data, esto de acá no nos va a ayudar para nada. Entonces, para evitar esto, primer paso es que tenemos que guardar en qué posición nos hemos quedado, ¿no? Y toda herramienta de streaming siempre te va a dar la opción para que tú le puedas decir desde dónde quieres empezar, ¿ok? Siempre vas a encontrar eso en un Spark Extractor Stream, ¿ya? Entonces, aquí en Kafka no es la sección. Entonces, simplemente escribimos lo siguiente, miren. Vamos a pausar esto, ¿ya? Porque ya está corriendo en mano. Y te da esta opción, miren, el offset. Entonces, esta opción tú vas a setearlo y le tienes que poner, obviamente, aquí el tópico, ¿no? ¿Dónde está el tópico? El tópico name, ya. El tópico, aquí le tienes que poner el tópico, ya. Y luego le tienes que decir desde dónde quieres que empezar. Este 0, bueno, es la partición que todavía no viene al caso, pero de repente en algún día lo usen. Este de acá sería la partición que quieres empezar a leer, que es otra cosa, algún tema aislado, ¿ya? Pero este de acá sería el offset. Y acá, por ejemplo,
hay una opción que tú le dices al Kafka desde dónde quieres empezar, no al Confluent. Dices, empieza desde el inicio. Entonces, obviamente, ahora tenemos que decirle que queremos que empezar desde un punto, que sería el punto, este punto de acá, ¿no? El punto 10. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a cambiar este offset. Vamos a clonar esta línea de acá, ¿ok? Bueno, no me dejó. Creo que así no sé. Ya vamos a copiarlo. Pensé que había encontrado un atajo, pero no, parece que no hay. Ya. Entonces, simplemente vamos a poner acá, reemplazamos, ¿no? Este offset por el airless, nada. Y ya. Entonces, con esto, por ejemplo, ya garantizamos que vamos a empezar desde la posición 10, ¿verdad? O sea, acá vamos a hacer lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, tenemos un flujo en streaming, ¿no? Bien bonito, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro flujo ya cargó desde el 1 hasta el 10 y ya cargó hasta el 15. Esa es nuestra tabla. Nuestra tabla, nuestro checkpoint ya escaneó todo. Y llegó hasta una tabla y tiene los 15 registros, ¿no? ¿Ok? Pero desde la posición 10 hasta la posición 15 está mal. ¿Ok? Yo tengo que volver a reprocesar y hacer un cambio, por ejemplo. Ya. Entonces, mi proceso de streaming debería empezar desde la posición 10, ¿no? Para que vuelva a procesar todos estos 5. Pero, ¿qué cambio más debería hacer, por ejemplo? Hay un cambio más que tenemos que hacer. Recuerden que mi tabla sigue teniendo 15 registros. ¿Qué más deberíamos hacer, por ejemplo? No sé si me capta. Hay algo más que tenemos que hacer. Si vamos a reprocesar todo desde la posición 10 del Confluent y en nuestra tabla hay 15 registros, ¿qué deberíamos hacer, por ejemplo? ¿Qué deberíamos hacer o retroceder? Algo más tenemos que volver o quitar. Mm, no sé si me siguen ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo cargo así como está? Aquí lo que yo voy a hacer a volver a cargar es que en mi tabla yo tengo del 1, tengo el 10 y también tengo hasta el 15, ¿no? Pero yo voy a volver a reprocesar 5 registros. Entonces aquí estos 5 registros se van a duplicar. Dos veces vamos a tener offset del 10 al 15. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá, por ejemplo, para no tener esto de acá? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan, pero ¿cómo podrías hacer un rollback a la tabla para que vuelva a un punto de inicio? Había un restore, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también tendríamos que hacer como paso 2 un restore a la tabla para que vuelva a este punto de acá, al punto 10. Entonces hay dos cosas en un pase de producción en streaming que ustedes tienen que tener guardados sí o sí, porque si no, pucha, ya fueron. Van a volver a tener que cargar todo. ¿Ok? Y le va a producir más chamba. Entonces, aquí, primero tienen que saber desde dónde, en caso que se caiga su checkpoint y lo malogren el streaming, tienen que saber desde dónde tienen que empezar. Uno. Lo segundo es que a qué versión de la tabla, en caso se tienes que procesar nuevamente, tienes que restaurar o tienes que regresar. ¿Ok? Entonces también tienes que saber el número o la versión, a qué momento de la tabla tienes que volver. ¿Ok? Porque en ese momento, cuando tú regreses, por ejemplo, aquí, a la versión, al momento offset 10, vas a volver a cargar todo, ¿no? Y lo ideal es no tener duplicado, ¿no? Porque imaginen que en 24 horas ha llegado 10 millones de registros. Y esos 10 millones de registros nuevamente vas a tener duplicado dos veces en tu origen. No tendría sentido, ¿verdad? ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? Sí, sí. Ujú. Ya, entonces vamos a hacer esto, ¿ya? Antes de seguir. Entonces, miren, vamos acá, por ejemplo, ya cambiamos el primero, ¿no? Que es el ops. ¿Qué teníamos que cambiar? Tenemos que ir a la tabla ahora, ¿no? Para saber y hacer un restore version. Eso también lo vimos en su momento, así que primero tenemos que hacer el describe history, ¿no? Para saber la versión. Entonces, en cada pase, así sea streaming o así sea batch, siempre guárdense la versión, ¿ok? Entonces, obviamente, mi última versión que ha sido acá ejecutada es el 3, ¿no? Sí, porque aquí están los 5 registros, me imagino. Vamos a la derecha para ver la data, a ver. Aquí debería estar, bueno, 0, no hay nada. Ya aquí es ni siquiera la versión 5, mira, es la versión 1 a la cual tenemos que volver. ¿Ok? A esta de aquí. Entonces, siempre en cualquier pase de Databricks, tienen que guardarse las versiones. ¿En qué momento te has quedado?
por si es que por si que dañan la data, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente lo siguiente que tenemos que hacer es un restore, ¿no? Restore de la tabla, esta tabla, y le pones version as of, ¿no? Version as of, y vuelves a la versión 1, ¿ok? Entonces, simplemente ejecutamos esto, y nuestra tabla debería volver a ese punto, ¿no? Al punto 1, como estaba, con 10 registros, ¿ok? Y ahora sí, miren, ya regresamos a la versión 1. Entonces nuestra tabla ahora sí está desde el momento en que nosotros empezamos a traer la nueva información, ¿no? Desde los cambios, miren, la versión 10. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, creo que ya empezó a correr. No me acuerdo. A ver, vamos a ver. Bueno, no me acuerdo si ya empezó a correr o no. Bueno, no sé, vamos a ponerle un checkpoint nuevo ya, 4. Como ya hicimos el restore. Y aquí le voy a quitar el processing time. Y esa es pregunta, por ejemplo, de certificación. El processing time, cuando tú no le pones un trigger, por default es medio segundo. ¿Ok? Si es que quieren dar el examen, para que se acuerden ya. Ejecutamos esto, misma tabla. Entonces ahora solamente va a cargar desde el offset 10, ¿no? Que le hemos puesto acá. O sea, solamente va a agregar 5 registros. ¿Ok? Entonces volvemos a la tabla, aquí. Y ahora deberíamos tener solo 5 registros, ¿no? O sea, 15 en teoría. Y ahí está, miren, solo 15. Lo nuevo nada más hemos traído. Bueno, bueno, en esta segunda parte lo que vamos a revisar es cómo nosotros, o cómo es que trabaja realmente el proceso de Spark Structure Streaming, pero a volúmenes de 6.000, 10.000 registros o 10.000 cargas por iteración, ¿ok? Y cómo se mueve o cómo se visualiza en el Describe History, ¿ok? Vamos a enviarle algunos registros, ¿ya? Para que vean cómo funciona. Ahora en teoría, antes era medio segundo, ¿ya? Ahora en teoría es 100 milisegundos. Aquí ya cargó. Y en teoría, de acuerdo a Databricks, aquí ya debería estar los 100 registros. A veces casi ni se nota, ¿no? Yo pasé más de un segundo en realidad. Ya pasó más de 4 segundos, en teoría ya debería estar acá. Ahí están los 41. No sé si son 41. No, no son 41. Son más de 41. Ahí están, miren, los 1015. Ok. Entonces, vamos a enviarle, por ejemplo, 5000 más, ¿ya? Ah, ya, recuerden que cada microlote que va guardando vendría a ser una versión, un history, una versión de historia en la tabla delta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en teoría ya debería haber llegado a esos 2000 registros, no sé cuánto envié. Ya debería ya estar, miren, los 5000 registros. No pasó ni 2 segundos, creo, pero ya llegó. En teoría, en Database, ahora el tiempo de latencia es 100 milisegundos. ¿Ok? Que es nada casi, ¿no? Pero también va a depender del cómputo que tengas. ¿Ok? Obviamente, si no es mucha data, no vas a procesar bastante, ¿no? No, o sea, sí, ya. Por ejemplo, aquí, cuando tú vayas al Describe History, acá tú deberías tener varias versiones. Y en cada versión te debería indicar cuánto ha cargado en ese microlote. Si vas a la derecha, aquí miren, las métricas, te va a decir cuánto ha cargado en ese microlote. Miren, yo mandé 6000 registros. ¿Cuánto mandamos? 5000 registros, el último. Para este microlote solamente ha escaneado, en la versión 9 solo ha llegado 3800. Para completar esos 5000, lo cargó en otra versión. ¿Por qué? Porque por default, no me acuerdo cuánto es por default, pero básicamente calcula, como es cada 100 milisegundos, de repente no llegó a Confluent en ese tiempo y Databricks fue más rápido en capturar, ¿no? Sacó solamente lo que llegó, lo que envió el API, ¿ok? Porque entre el API y Confluent también hay una latencia. Vamos a enviarle, por ejemplo, 10.000, ¿ya? Vamos a ver cuántos Describe History crea. Nos quedamos en el 9, ¿no? 9. Vamos a ver cuántos crea, ¿ya? Y acá en mi tablita debería haber 16.000 tantos, ¿no? Vamos a ver cuánto crea, a ver. Todavía no llega. Se ve que mi API está sufriendo. A ver, ya. Bueno, esto sigue arriba, así que en algún momento debe llegar. Ahí está. Falta 2000 todavía. Entonces, en otra porción, esos 2000 deben estar llegando en la siguiente carga. Ahí está. Ahora sí están los 16.000. Vamos a ver cuántas versiones ha creado, ¿ya? Ya ha creado 3 versiones. O sea, para que Databricks pueda traer toda la información,
tuve que crear 3 versiones. Y esto es porque en realidad, o sea, si en el Confluent ya estaban los 16.000 registros, o los, ¿cuánto eran? Ya estaban los 10.000 registros, entonces cogía los de 1.000 y los traía, ¿no? Pero como se demoró un poco seguro el API en enviar, por eso es que demoró, mire. Pero aquí la sumatoria es la cantidad total, ¿no? De los 10.000. ¿Ok? Entonces es un history. Pero tú también puedes regularizar esto, ¿ok? Tú le puedes decir, por ejemplo, quiero que cargue solamente 100 bytes, ¿no? De información. Bueno, en esta tercera parte lo que les voy a explicar es básicamente cómo realmente trabajar con procesos incrementales en Near Real Time, pero soportado bajo la plataforma Delta Lake, ¿no? Como base. Entonces, las tablas Delta también soportan procesos en streaming, ¿ok? Entonces, como en el proceso de streaming tú estás interactuando mucho con el checkpoint, entonces, en esta parte yo les voy a explicar cómo es que nosotros podemos reemplazar un checkpoint que ya está siendo usado por uno nuevo, sin afectar la carga o sin perder datos. ¿Ok? Entonces ahí les dejo con esa parte. Simple, entonces voy a volver a ejecutar este código. Y hasta aquí simplemente ya tendríamos, ¿no? Lo que necesitamos antes de guardar a nuestra tabla final. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar a que esto ejecute. Pam, 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 pam. Ujú, ujú. Un segundito, ya está. Ahora sí, miren, ya se agregó. Ok, entonces esto ya está, este data frame ya es candidata para guardarse en nuestra tabla, no en el catálogo, nuestro layout. Entonces simplemente subimos esto de acá, ok, subimos todo esto y lo ponemos aquí en vez del display, por ejemplo. Ok, porque ya sé que funciona, ¿ya? Ahora, y también va a crear la tabla, ¿no? Esta tablita de acá, que todavía no existe. Vamos a ponerla acá. SQL, select from, esta cosa. Si ejecutamos, bueno, no existe obviamente, ¿no? Entonces vamos a crear en base a esta ejecución. Y recuerden que en todo streaming nosotros vamos a poder jugar con el checkpoint, ¿ok? Vamos a poder jugar con el checkpoint para volver en algún punto. Entonces, entre streaming, entre tablas delta, tampoco es la sección. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo un streaming entre dos tablas delta, ¿no? Tabla delta 1, que sería esto de acá, es una tabla, estamos leyendo una tabla y estamos guardando una tabla, ¿no? Entonces, tiene la misma funcionalidad. Aquí si vemos, por ejemplo, en el raw data, que ya se cargó, miren, ya llegó la data, aquí te va a guardar algo que se llama el reservoir versions. Y esto básicamente te marca en qué parte debería empezar. Así, muy parecido como el offset que vimos hace un momento, esto debería ser en la versión en donde uno tiene que empezar. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ir a nuestra tabla, ya que acabamos de crear, que es este de aquí, ¿no? Vamos a ver, ya debería existir, ¿no? Y ya ha cargado, miren, en pocos momentos ha cargado no sé cuántos, 10.000, creo que hay más de 10.000 registros, ¿no? Como 16.000 registros, ¿ok? Pero también nos importa saber en qué punto se ha quedado, ¿no? Describe history. Bueno, aquí ya está un poco más difícil ver en qué punto se ha quedado, porque en ningún momento te dice, ¿no? No es como el Kafka, ¿verdad? Que te dice en qué momento se ha quedado, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, lo único que tú tendrías que guardar en un caso de pase a producción sería la versión de la tabla actual, ¿ok? Y por ejemplo, y para saber en qué versión se ha quedado, o sea, en qué versión está, tendrías que hacer un describe history a la tabla la cual estás consumiendo, que sería este de acá. Porque al final, donde yo me he quedado o donde se ha quedado esa versión es en el último describe history, miren. Esta versión tiene la versión 12. Y recuerda lo que les dije en Kafka, que siempre el checkpoint te va a poner en dónde debería empezar. Entonces, si el checkpoint se corrompe, deberíamos empezar desde la versión 13, ¿verdad? Porque es el siguiente. Aquí nosotros cuando leemos en streaming entre tablas delta, ya no hay un offset como tal, sino lo que aparece ahora son versiones de la misma tabla. ¿Ok? Porque al final tú lees las versiones y en cada versión está lo nuevo que ha aparecido. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien, todo mal? Con confianza, no hay problema. Si quieren que lo repita, no. Sí, me puedes hacer el favor de repetirlo.
Qué pena. Sí, sí. Sí, claro, no hay problema. Ya, mira, vamos a dibujarlo, ¿ya? Para estar más tranquilos. Ya, miren. Cuando nosotros, ya sabemos que es streaming, ¿no? Porque lo hemos visto entre Kafka y tabla delta, ya. Entonces, entre dos tablas delta funciona de esta forma, miren. Creo que lo dijo muy chiquito, pero no importa. Ya. Tú tienes acá un punto A que vendría a ser tu tabla, ¿no? Tu tabla que está en cualquier parte, ¿no? Está en bronce, perdón. ¿Ok? Y va a llegar a un punto B, ¿cierto? Ya, va a llegar a tu tabla B. ¿Ok? A tu tabla B. Entonces, lo que tú pasas, perdón, lo que tú pasas hacia el streaming o lo que lee el streaming vendría a ser las versiones que tiene tu tabla. O sea, la tabla, toda tabla en Delta, recuerden que tiene versiones, ¿verdad? En el Display History sale las versiones, la versión 12, la versión 11, la versión 10. Cada versión tiene una cantidad asignada, o sea, una cantidad de registro, ¿no? Este puede tener un K, es más, vamos a ver, ¿ya? Para que vean. Cada versión, por ejemplo, la versión de bronce, ¿no? Que hemos leído, tiene una cantidad. Por ejemplo, la versión 12, si nosotros leemos solamente la versión 12, trae 1995 registros. Si leemos la versión 11, trae 7897. Entonces, cada versión tiene su propia cantidad, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en streaming en Databricks entre dos tablas delta, al final del día lo que lee el checkpoint o lo que va a escanear solamente va a ser las versiones. Entonces el checkpoint, ya aquí hay un checkpoint, ¿no? Obviamente, para la trama. Checkpoint. Este checkpoint, al final del día, lo que va a guardar en el file es dónde debes empezar. O sea, si ya leyó la versión 10, ya leyó la versión 11, así, deberías empezar ahora en la versión 13, ¿no? Entonces, si en algún futuro se cae tu proceso, entonces el siguiente checkpoint debería empezar desde la versión 13, ¿verdad? Y recuerden que para que si tú quieres sanear un proceso que ha fallado en streaming, también deberías guardar de la tabla de destino, ¿qué deberías guardar? La última versión habilitada, ¿verdad? La última versión en donde tú te has quedado antes del pase. O sea, aquí también deberías guardar la versión que también está en su Display History de este de acá, ¿no? ¿Ok? Puede ser 30, puede ser 50, ¿no? ¿Para qué? Para que hagas un rollback, tanto del checkpoint como tanto de la tabla. ¿Ok? No sé si ahí me siguieron. O mejor, peor. Ahora sí Ya, un poco entonces, más. gracias, gracias. Ya. Ya, entonces, eso es básicamente, solamente que ahora vamos a hacer como un ejemplo más. ¿Ya? Miren, vamos a enviar 1000 registros más, ¿ya? Desde el API, para que vean, ¿ya? Ya vamos a enviar 500 nomás. Entonces, estos 500 al final del día se debe volver en una versión, ya aquí por ejemplo, estos 500, vamos a ir al dibujo ya, estos 500 deberían ir acá a la versión, al history de la tabla, ¿como qué? Como una versión nueva, ¿no? Que tiene 500 registros, ¿ok? Cuando llegue aquí al Describe History, el streaming va a escanear va a escanear que ha llegado un nuevo Describe History, una nueva versión. Y entonces lo que va a hacer es que estos 500 lo va a subir al streaming, ¿no? Entonces acá va a viajar 500 registros, ¿ok? Va a viajar y va a llegar a la tabla B. En la tabla B, ¿qué va a pasar? Se va a crear una nueva versión, ¿ok? Y también se va a agregar esos 500 registros, ¿no? Como nuevos, obviamente, ¿sí? Y luego, una vez que ya se guarde, que ya se agregue, la versión, o sea, el log del checkpoint va a aumentar a la versión 14. ¿Por qué? Porque es desde donde va a empezar, ¿no? La siguiente versión. ¿Ok? ¿Sí me siguen aquí? ¿Sí me siguieron? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a ver, miren, vamos a ver este flujo, ¿ya? Entonces, miren, en mi tabla bronce, ¿ok? Deberíamos tener una nueva versión, ¿no? Que es 14, ¿ok? Bueno, sí creo que nos vamos en el 14, sí, ¿no? Este 14 debería tener, bueno, acá se crearon dos, miren, justo la suma, ¿no? 290 más 210, 500. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Lo vimos cuando cargamos hace un momento, ¿no? Se crearon dos versiones para que sanee esa cantidad, que son 500. Entonces, el describe o el log del checkpoint debería empezar desde el 15, ¿no? Porque ya escaneó estos dos. Si volvemos a nuestra data, a nuestro streaming, al log, aquí debería aparecer un 15. Mire, aquí está. ¿Desde dónde debe empezar? La siguiente carga del checkpoint va a empezar desde el 15. Y también en nuestra tabla de Silver, aquí debe aparecer una nueva versión, en la cual
tiene esa data. Bueno, llegó 2 versiones. Bueno, esas 2 versiones tienen el total, ¿no? Ahí está, miren, 210 más 290. ¿Ok? Entonces, así básicamente es el flujo. Entonces, si por ejemplo, ya, antes de seguir, ¿me siguieron hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Esta parte sí es importante que todos entiendan, ¿no? Así que, con total confianza, pregunte. Bueno, en esta parte de aquí lo que pretendo es ayudarles a entender cómo uno podría reducir algunos costos que vienen asociados a los checkpoints, ¿no? Porque detrás de los checkpoints al final es un costo de almacenamiento, ¿no? De storage. Y nosotros podríamos reducir esto si es que simplemente limpiamos el checkpoint, el storage asociado al checkpoint y volveríamos a empezar de cero, ¿no? Obviamente sin perder data ni duplicando la información ni los registros, ¿no? Entonces, vamos ahí. El checkpoint en realidad, en el transcurso de la vida útil de este streaming, se va a llenar de archivos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, hay un costo de eficiencia que les voy a explicar, ¿ok? Puedes tener 30.000 archivos en ese storage, porque al final del día es un storage y el storage te va a consumir un costo, ¿verdad? Entonces, si tú tienes 30.000 archivos que pesan X, este X te va a consumir data, ¿ok? Normalmente los checkpoints, cuando ya tú ya tienes la data, no te va a servir para nada, solamente te va a servir para almacenar una traza. ¿Ok? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, puedes cambiar este storage, que puede ser el A, la carpeta, puedes ponerlo B. Y le puedes decir simplemente, cambias por el storage, cambias el checkpoint, pero aquí tienes que tener cuidado. Si cambias el checkpoint, así por así, lo que vas a obligar es que vas a empezar desde el inicio. Como checkpoint no sabe de dónde empezar, va a arrancar desde la posición 0. 0, ¿no? De la posición 0. Para que evites eso, tú le tienes que poner como que un offset, ¿no? Como vimos en Kafka. Le tienes que poner la posición del history, básicamente. Entonces aquí tú le dices, oye, ya, empieza desde la posición 650. Entonces va a empezar desde la última posición, ¿no? Y con esto tú solamente vas a traer lo último, ¿no? Muy parecido al checkpoint A. Lo mismo, misma posición. 650, 650. Y lo que vas a hacer después, simplemente destruyes este storage. Cuando no lo necesitas, obviamente después de una semana, validas que todo va bien, no necesitas esto, puedes deshacerte de esto y te deshaces del costo que te está trayendo, ¿no? Mantener este storage, ¿verdad? Ya, entonces, ¿sí se entendió esa parte? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro con esa parte del cambio de checkpoints? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Ya, entonces vamos a hacer una simulación de esto, ¿ya? Bueno, ya ahora voy a poner un poco de cherry. Básicamente voy a presentar los talleres que tendríamos que hacer después de explicar esta sesión, ¿no? Básicamente son los talleres que van a reforzar el cómo usar correctamente la parte de Spark Structure Streaming en la plataforma de Databricks, obviamente, ¿no? Obviamente tenemos talleres de cara a procesos en stateless y procesos en stateful, ¿no? Que obviamente esto se explica en las clases que se dicta del professional, ¿no? Nada, esto sería de mi lado. A mí muchas gracias. Espero que el video les haya ayudado de cara a entender un poco más de qué va los checkpoints, ¿no? Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Un caso muy, muy particular que siempre pasa en todos los equipos, ¿no? Aquí les pego un chat que alguien me pidió ayuda, ¿no? Del equipo. Entonces, básicamente quise, sobre este proceso que hicimos en un momento, que es un proceso de onboarding, quise hacer un taller, que es muy parecido a mí. Acá, por ejemplo, estamos haciendo la capa de Silver, trabajando con registro de Kafka, y obviamente después estamos haciendo un join en stateless. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre un join en stateless y un join en stateful. Ok, pero eso es la siguiente clase. ¿Ya? Y vamos a hacer todo eso. Hay varios talleres interesantes. Ya en stateful también. Y nada, pues espero que el día de hoy realmente les haya ido bien la sesión. ¿Ok? Dale, José, si tienes una duda antes de irme. Sí, esos slides, ¿los has compartido? ¿O lo vas a compartir? Sí, yo subo en el Drive todo. En realidad todo está en el Drive. Yo lo voy a subir ahora, ajá. Sí, Ya, todo lo voy a subir para que lo vayan viendo. Igual el código que hemos hecho, ¿no? De hecho. ya, está bien. Gracias.